La EPA sube por sorpresa y la inflación se desboca. ¿Se va a truncar la recuperación? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy hemos conocido dos datos que no animan al optimismo. El IPC avanzado de octubre apunta a un incremento de los precios en España de casi un 6% en un año, algo que no ocurría desde hace casi 3 décadas. La encuesta de población activa también ha dado un susto, no de los de causar alarma, pero sí para ponernos en alerta. 1000 parados más que rompen una clara tendencia de recuperación tras la pandemia. Hará falta algún mes más para poder determinar si se trata de algo coyuntural o si entramos en una fase de estancamiento. Lo peor de todo es que esto nos coge en un momento político delicado, porque cuando un gobierno de coalición entra en tensiones, como está ocurriendo en España, es para estar preocupado. Y si no, miremos lo que acaba de pasar en Portugal. Es pronto para pulsar el botón de alarma, pero el clima que se está creando en torno a la reforma laboral, tanto en el seno del gobierno como entre sindicatos y patronal, no contribuye a consolidar la recuperación económica que tanto ansiábamos. Los presupuestos del Estado están aún por aprobar y hay demasiadas incógnitas por despejar, María. Sí, y además los datos no ayudan ni por el empleo ni por los precios. Los empresarios ya están expresando incertidumbre. Por tanto, un contexto económico y empresarial de mucha preocupación, lleno de incertidumbres, de inseguridad, que hacen muy poco favorable tener un marco estable de empleo. Bien, pues vamos a continuar, María, con el repaso a los titulares de esta jornada. Nos vamos al Partido Popular, que parece que hay movimientos de cara a su Congreso Regional. Sí, se van moviendo fichas, es lo que toca. Alfonso Domínguez ha dejado la dirección del Partido Popular y aviva así la incógnita sobre sus aspiraciones. José Ignacio Ceniceros hizo ayer pública la renuncia en un acto del partido, una renuncia que se produjo hace más de un mes. Domínguez es uno de los señalados para presidir el partido tras el próximo Congreso Regional. Hoy sesión plenaria en el Parlamento riojano en el que se ha debatido sobre la dudosa transparencia que desde el Grupo Ciudadanos se acusa al Gobierno en relación al desarrollo de los proyectos de transformación de la región. Del estado de las infraestructuras también se ha hablado en la Cámara. A una pregunta sobre el estado de estas infraestructuras en la región, el Gobierno ha lamentado el tiempo perdido con el Gobierno del Partido Popular. Y les contaremos que el personal sanitario ha sido uno de los primeros grupos en recibir la vacuna de la gripe. Este año, con la pandemia todavía presente, es importante inmunizarse de este virus porque los expertos advierten que infectarse de COVID y gripe puede ser mortal. Y hoy se ha reunido la Comisión Autonómica de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sobre la mesa se ha insistido en la necesidad de incidir en la seguridad de los más vulnerables, como bicicletas y patinetes, tanto en las vías urbanas como interurbanas. Y es que, atentos a este dato, 5 de los 9 fallecidos de este año eran usuarios de estos vehículos. Y les contaremos que el Ayuntamiento de Logroño ha remitido un informe favorable a la COTUR, Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, para la construcción de una ciudad deportiva impulsada por la Unión Deportiva Logroñés en Valdegastea, sobre una superficie de 12 hectáreas. Gracias, María. Pues enseguida volvemos de nuevo contigo a conocer el desarrollo ya de esos titulares que nos acabas de avanzar. Ahora es el momento de Jesús Izquierdo, que fue reelegido la semana pasada secretario regional de UGT en La Rioja, en un congreso que se celebraba con la presencia del líder nacional del sindicato, Pepe Álvarez, y con muchos asuntos sobre la mesa, de esos que han causado y que siguen causando grandes debates públicos. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Izquierdo. Hola, buenas noches. Comienza un nuevo mandato, usted al frente de UGT en La Rioja, con bastante bronca interna dentro del gobierno, no digo dentro de UGT, dentro del gobierno, por la reforma laboral, por ejemplo, es lo último que está sobre la mesa.
Luego entraremos a fondo sobre el tema de la reforma, pero sobre la forma, sobre esta bronca que se está visualizando dentro del gobierno, ¿a usted le parece que está siendo edificante este debate? Bueno, yo creo que todos asistimos pues con cierta perplejidad a este debate público que están manteniendo pues las dos partes del gobierno, en este caso el Partido Socialista y Unidas Podemos. Nosotros desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hemos manifestado que lo más importante no es el método, no es la forma, sino que es el contenido, hablando de la reforma laboral. Y que por supuesto las negociaciones que se han producido durante estos meses siguen siendo válidas y plenamente vigentes para lo que sustancia esa derogación de la reforma laboral, y es lo que nosotros queremos profundizar y nos gustaría acordar más pronto que tarde con el Gobierno, si puede ser antes de final de año. ¿Llegará la sangre al río? De momento parece que todavía no se han calmado demasiado las aguas. Bueno, yo creo que todos los dos partidos del Gobierno han manifestado su intención de intentar limar asperezas, y creo que hay convocada una reunión la próxima semana por parte del presidente del Gobierno. A mí me da la impresión de que, a pesar de estos tiras y aflojas, pues la coalición dentro del Gobierno goza de buena salud, pero en cualquier caso no me corresponde a mí calificar esta cuestión, que está dentro del ámbito político, y nosotros desde nuestro sindicato lo que sí queremos acordar, lo que sí queremos profundizar es en qué se quiere modificar de la reforma laboral, en qué se va a concretar, y en eso vamos a trabajar los próximos meses para ver si somos capaces de alcanzar un acuerdo por parte de todos los agentes sociales juntamente con el Gobierno. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la reforma que a ustedes como sindicato les gustaría que se alcanzase, y si lo ve posible dentro de, bueno, pues de esa negociación que van a mantener o que están manteniendo ya las dos partes del Gobierno? Bueno, nosotros evidentemente sí lo vemos posible. Si existe voluntad política y no nos consta otra cosa, creemos que sí es posible alcanzar un acuerdo, como decía, incluso antes de final de año. Para nosotros, para nuestro sindicato, lo más importante que hay que modificar dentro de la derogación de la reforma laboral tiene que ver fundamentalmente con la negociación colectiva, tiene que ver con la prioridad aplicativa del convenio de empresa, tiene que ver con la ultraactividad de los convenios, tiene que ver, por ejemplo, también con la causalización de los despidos, y yo creo que aquí se han producido avances importantes en estos meses en los que se está negociando con el Gobierno, pero que incluso antes de la pandemia ya había avances significativos, incluso con la patronal. Nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo que si todas las partes no alcanzamos un consenso en qué es lo que hay que derogar, se quede todo como está. Nosotros creemos que el Gobierno tiene la legitimidad suficiente para, si no somos capaces de alcanzar todos los intervinientes en la mesa de negociación un acuerdo, pues sea el Gobierno el que legisle. Por supuesto, no podemos estar de acuerdo en que exista derecho de veto por ninguna de las partes, y ahí es donde nosotros, en este caso, pedimos que la negociación se agote, pero que, llegado a término, pues sea el Gobierno el que legisle. Y usted, no sé si podrá hablar en voz del sindicato, pero por usted, por Jesús Izquierdo, ¿se siente más cerca de lo que hoy está diciendo Unidas Podemos o de lo que hoy está diciendo el Partido Socialista? Bueno, por supuesto que yo suscribo de principio a fin las palabras de nuestro secretario general, Pepe Álvarez, que ya se ha pronunciado al respecto. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de derogar la reforma laboral del año 2013 en aquellos aspectos que no ha conseguido el objetivo que perseguía, una reforma laboral que, si pretendía acabar con la dualidad del mercado de trabajo, si pretendía acabar con la temporalidad y con la precariedad, no ha conseguido ese objetivo, y nosotros desde ese punto de vista hemos sido, en este caso, muy claros de que esos aspectos tienen que ser modificados. Cuando se habla de modernizar el mercado de trabajo, cuando se habla de que hay que acordar y modificar también asuntos relacionados con la contratación, nosotros, por supuesto, no nos oponemos, pero creemos que en algunos elementos como estos que comentaba, hay que tomar determinaciones, hay que ser decidido, hay que ser valiente, y sobre todo esas correcciones, esas modificaciones
no pueden esperar más. Hay miles de trabajadores en nuestro país a los que la reforma laboral le ha modificado sus condiciones de trabajo. Hay miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país que gracias a la reforma laboral han visto empeoradas sus condiciones de trabajo, o incluso convenios colectivos desde el punto de vista sectorial que han sido empeorados en convenios de empresa con condiciones sustancialmente empeoradas. Y nosotros creemos que todos estos elementos pues no pueden esperar más y tienen que ser motivo de acuerdo si es posible, y si no, motivo de legislación por parte del Gobierno. A lo largo de estos 9, casi 10 años, ¿no?, que creo que tiene ya casi de vigencia la reforma laboral, se aprobó a primeros del año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, poquito después de ser elegido presidente del Gobierno. A lo largo de este periodo, estos 9 o 10 años, ¿no cree que ha habido algún periodo en el que la reforma laboral ha sido positiva para el país? Nosotros, desde nuestro sindicato, desde la UGT, no encontramos ningún motivo que nos permita pensar que la reforma laboral ha cumplido el objetivo que perseguía. Comentaba antes que fundamentalmente lo que se pretendía es acabar con la precariedad, acabar con la temporalidad, acabar sobre todo con esos contratos temporales que nos diferencian de forma tan significativa, por ejemplo, con Europa. Y ese objetivo, por supuesto, no se ha conseguido. El que sí se ha conseguido es un desequilibrio en las relaciones laborales y que las empresas, cuando tienen que abordar una reestructuración, lo tengan más fácil y más sencillo para poder modificar las condiciones de trabajo o incluso para poder despedir. Y nosotros creemos que desde estos dos puntos de vista, pues la reforma laboral no ha servido para nada. Seguro que en algunos aspectos, pues en este caso los empresarios o la patronal puede pensar que gracias a la reforma laboral se han podido imponer incluso de forma unilateral condiciones distintas a las que se venían disfrutando antes del año 2012. Y seguro que alguien ve esto como positivo, pero nosotros, desde el punto de vista sindical, nosotros creemos que esto no puede ser, que indudablemente esto ha perjudicado a la clase trabajadora, que esto no ha servido para mejorar las condiciones de trabajo, y nosotros desde ese punto de vista pues ya decimos claramente que la reforma laboral tiene que ser derogada, al menos en todos estos aspectos que acabo de comentar. Le preguntaba yo a usted hace unos minutos sobre esa bronca que hay en el Gobierno entre esas dos partes, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, a la hora de ver qué tipo de reforma sacan, ¿no?, dentro del seno del Gobierno. Pero hemos salido a la calle también para preguntar a los ciudadanos, a los riojanos, a ver qué es lo que ellos creen, cómo ven esa negociación, esa tensión que en los últimos días está aflorando dentro del Gobierno. Vamos a ver. Bueno, desde luego que va a afectar, espero que les afecte positivamente y que aprendan a hablar, ¿no? Y que esto, pues ante una decisión tan importante, pues se sienten y lo hagan bien, y eso, que les afecte de manera positiva para que aprendan a llegar a acuerdos. Espero que Podemos desaparezca del Gobierno, porque no me gustan. Pues espero que lleguen a una decisión, y yo creo que el Partido Socialista Obrero Español tendría que ser socialista y obrero. Yo espero que salga bien, que lleguen a un acuerdo, porque creo que sería bueno derogar esa reforma laboral, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con esto. Que entre las dos fuerzas políticas va a haber problema o dilema, y que va a afectar a los ciudadanos, por supuesto que va a afectar. Y que al final el que paga el pato siempre es el trabajador, porque el empresario tiene todas las bazas en su mano. No sé qué decirte, no quiero saber nada de ninguno de ellos, porque siempre están discutiendo y al final no sacan nada adelante. La negociación sería buena entre empresarios, los sindicatos y el Gobierno. Yo creo que esa sería una negociación que sirviera a todos, que sirviera a los empresarios para poder contratar gente, y que tampoco el empresario tenga tanta facilidad como para desprenderse de un trabajador, ¿no? Yo creo que lo correcto sería una conciliación entre los tres, ¿no? Bueno, pues esto es lo que comentaban los espectadores de las 7, los ciudadanos de Logroño en este caso, respecto a esa situación de tensión o lo que debería pasar dentro del Gobierno en relación a la reforma laboral. Luego volveremos a la calle porque también hemos preguntado por otra cuestión, pero sobre estas primeras impresiones de los ciudadanos, ¿coincide con ellos? Bueno, hay de todo, como puede comprobar.
Muy difícil coincidir con todas las declaraciones que ha habido por parte de la ciudadanía en Logroño, porque iban en sentidos distintos. Me quedo con esta última persona que ha intervenido, pues que decía que es momento de que todas las partes se pongan de acuerdo, empresarios, sindicatos y en este caso juntamente con el gobierno. Independientemente de lo que hemos escuchado anteriormente, pues vuelvo a insistir en la necesidad de que se agote la negociación y sobre todo que se dé por buena las conversaciones que se han mantenido durante los últimos meses. Yo creo que dentro del gobierno, a pesar de las discrepancias que hemos escuchado esta semana, hay cierto consenso en que debe ser el Ministerio de Trabajo quien lidere esta negociación, independientemente de quién participe en la mesa, porque parece evidente que tiene que haber otros ministerios que tienen también intereses en esta mesa de negociación, pero nosotros desde nuestro sindicato volvemos a insistir en la necesidad de que, independientemente de la forma, lo más importante es el contenido de la reforma y en qué se va a sustanciar esta reforma. Y nosotros aquí sí que somos muy exigentes. Ya he dicho que fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva no podemos dar pasos atrás en lo que ya se ha acordado, en lo que se ha negociado con el gobierno, y esto se tiene que reflejar en esa reforma que nosotros esperamos que vea la luz en los próximos meses. A lo largo de estos meses de pandemia, desde el comienzo de esta crisis sanitaria que derivó en una crisis económica, los sindicatos y la patronal han estado bastante unidos, han caminado bastante juntos a la hora de tomar decisiones que de alguna manera saludaran a los trabajadores en los problemas que tenían que afrontar mes a mes, por ejemplo, los ERTEs. Ha habido mucho diálogo, pero parece que se están levantando después bastantes conflictos. Aparte de la reforma laboral, también acabamos de asistir hace no más de 2 meses al conflicto también por el aumento del salario mínimo interprofesional. ¿Estamos en la antesala de un periodo conflictivo entre patronal y sindicatos que quizá hacía mucho que no se producía en España? Bueno, yo creo que tanto las organizaciones sindicales como la patronal, y especialmente en los tiempos más complicados y más duros de la pandemia, hemos dado una lección, en este caso fundamentalmente a la clase política, que somos capaces de entendernos entre diferentes, a pesar de tener posicionamientos muy distintos en algunos ámbitos, seguramente en la mayoría, pues hemos sido capaces de alcanzar acuerdos, pues por ejemplo como el de los ERTEs, que ha permitido proteger la economía, proteger a las empresas, pero sobre todo proteger el empleo. Hemos llegado a acuerdos también en el ámbito del diálogo social, que esto es síntoma de que goza de buena salud también en nuestra región, juntamente con el gobierno, pues también para ayudar a las empresas, como decía antes. Y yo creo que estos acuerdos son síntoma de que cuando vienen mal dadas nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, pues en este caso entre los sindicatos y la patronal. Indudablemente en otros ámbitos como el que tú planteabas del salario mínimo interprofesional, pues tenemos posicionamientos muy distintos, y a pesar de no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo, pues ha sido el gobierno el que ha legislado ese incremento del salario mínimo interprofesional. Y si hablamos de la reforma laboral, pues indudablemente partimos de posicionamientos muy distintos. Una reforma laboral que aplaudió la patronal en el año 2012 y que, quiero recordar, fue impuesta de manera unilateral por el Partido Popular sin el consenso de los agentes sociales, y que nosotros ahora pretendemos que sea corregida, si puede ser con el acuerdo de todas las partes mejor, pero si no puede ser, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se cumplan los compromisos que se adquirieron en su día con toda la ciudadanía por parte de los partidos en sus programas electorales, pero también con las organizaciones sindicales. Preguntabas, ¿es esto la antesala de una conflictividad en los próximos meses? Pues no lo sabemos, dependerá del resultado de las negociaciones y también, creo, dependerá fundamentalmente de la evolución de la economía. Nosotros creemos que con los datos de inflación que hemos conocido en estos días, con los datos de desempleo de la EPA que también hemos conocido hoy, y seguramente con algunas dificultades por las que estamos atravesando en la negociación colectiva, pues qué duda cabe que podemos afrontar con preocupación los próximos meses, y que si no somos capaces de resolver estas situaciones, pues puede haber un punto de conflictividad. Eso le iba a preguntar, porque hoy jueves precisamente conocíamos el índice avanzado del IPC,
del mes de octubre, que deja la inflación interanual en torno, casi rozando el 6%, un porcentaje que no se recordaba desde hace casi tres décadas en nuestro país. Este dato, este casi 6% del IPC, tiene un impacto en los salarios importante, tanto desde el punto de vista de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores si no se actualizan los salarios, como para las empresas si tienen que actualizarlos. Pues indudablemente esto es un motivo de preocupación especial para todos nosotros. Hay que tener en cuenta que la inflación es determinante a la hora de calcular, por ejemplo, el incremento de los salarios en la negociación colectiva, y qué duda cabe que algunos convenios colectivos, a pesar de tener cláusulas de revisión, pues no van a ser incrementados conforme a estos datos que hoy hemos conocido del IPC. Seguramente en los próximos meses seremos capaces, sobre todo con las medidas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno para controlar, por ejemplo, los costes de la energía, que estos datos de inflación se reduzcan de forma significativa. Eso es al menos lo que esperamos de cara fundamentalmente al próximo año, pero este es un dato a tener en cuenta también para negociar los convenios colectivos. Yo la semana pasada hacía un llamamiento a la patronal fundamentalmente a recuperar esas mesas de negociación que llevan paralizadas desde hace años y que deben dar respuesta a estos datos y a este aumento tan importante de la inflación, porque si no, indudablemente los trabajadores y trabajadoras riojanas perderán por poder adquisitivo. Y nosotros creemos que es momento también de la mano de la recuperación que estamos viviendo y que hemos vivido en estos últimos meses, con el repunte de algunas actividades, fundamentalmente las relacionadas con el turismo, es momento de abordar esa negociación colectiva que lleva paralizada durante años, y sobre todo es momento de incrementar los salarios por los datos que hemos conocido del IPC, y sobre todo porque en la mayoría de los casos hablamos de trabajadores que se han revelado como esenciales durante la pandemia y que ahora deben tener un reflejo en sus condiciones de trabajo, se deben dignificar sus salarios, y yo creo que partimos de cierto consenso sobre todo entre empresarios, sindicatos y gobierno, de que algunos sectores deben mejorarse sus condiciones de trabajo, si no tendremos incluso problemas para encontrar mano de obra en algunas actividades. Hace 2-3 semanas estuvo en nuestro plato de Punto de Encuentro en la 7, donde está usted sentado, el presidente de la patronal de COE, y de alguna manera comentaba que tanto por la reforma laboral como por el salario mínimo interprofesional, en aquel momento todavía no parecía que iba a aparecer un actor tan inesperado como el que ha aparecido ahora, que es el de la inflación en ese porcentaje tan alto, pero comentaba que se podía truncar la recuperación económica si todo esto desde el punto de vista sindical se ponía en una mesa de negociación como barreras insalvables para llegar a acuerdos. ¿Usted cree lo mismo que el señor Garamendi? Me imagino que no. Pues indudablemente no puedo estar de acuerdo con las afirmaciones del señor Garamendi. Yo creo que en este momento en el que algunas actividades se están recuperando, en este momento en que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que estaban en ERTE han vuelto a su puesto de trabajo, en este momento en que los datos económicos de crecimiento son favorables, creemos que es momento de que esto tenga un reflejo en la negociación colectiva y en el incremento de los salarios. Nosotros no podemos estar de acuerdo en que este incremento, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, que estamos hablando de 15 euros al mes, puede poner en problemas a las empresas. Estamos hablando de un incremento insignificante para que esto pueda poner en peligro la viabilidad o la continuidad de las empresas de nuestro país. Nosotros creemos que hay que abordar los retos y los desafíos que tenemos para el futuro, y sobre todo uno tiene que ver con las condiciones de trabajo. Cuando se habla de que en algunos sectores hay falta de mano de obra, yo creo que hay que profundizar en cuáles son esas condiciones de trabajo y sobre todo si esa precariedad que está instalada en muchos sectores de actividad es la que realmente impide encontrar mano de obra suficiente para desarrollar esas actividades. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo para sobre todo
como decía, dignificar esas condiciones de trabajo en algunos sectores de actividad que realmente viven con unas condiciones leoninas, muy precarias. Y esto, pues evidentemente, bajo nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la UGT, debe ser mejorado y corregido en los próximos meses, en los próximos años. Lo que decía COE en estos últimos días es que con la reforma laboral, por ejemplo, y con el salario mínimo interprofesional, iba a haber más economía sumergida. ¿Más todavía de la que ya hay? Bueno, buena pregunta. ¿Más de la que todavía hay? Pues esperamos que no. Con el último incremento que hubo del salario mínimo interprofesional, indudablemente no hemos detectado que haya más economía sumergida. Con la modificación de la reforma laboral tendrá que explicar, en este caso la patronal, los empresarios, por qué se va a crear más economía sumergida, cuando estamos hablando simple y llanamente de que, por ejemplo, la negociación colectiva dé respuesta a estas necesidades, no solo de la clase trabajadora, sino las nuevas necesidades que hay por parte de las empresas. Cuando hablamos de la ultraactividad de los convenios colectivos y de que estos se sigan manteniendo mientras no sean sustituidos por otro, pues indudablemente eso no puede tener un reflejo en más economía sumergida, porque estamos hablando de condiciones de trabajo que se deben preservar y mantener. Bueno, pues como le he dicho anteriormente, hemos salido a la calle hoy en Logroño y hemos preguntado a los riojanos por esas cuestiones que son importantes en su día a día, el trabajo, la economía, y les hemos preguntado también sobre, bueno, pues sobre el contexto, la situación económica actual, todos estos problemas, si pueden afectar a corto plazo en la recuperación económica después de esta pandemia que hemos sufrido. Yo creo que va a perjudicar, sí, porque muchas veces los empresarios, si se ven obligados a un salario mínimo por encima de lo que pueden, lo que van a hacer es contratar menos personal. Es que si no se hace ahora, pues siempre va a haber un contratiempo o un argumento para que se postergue, y los trabajadores necesitamos tener una estabilidad de alguna manera. Yo apostaría por intentarlo. No me atrevo. Yo creo que bueno, que los políticos en eso tendrían que ponerse de acuerdo para mejorar esto, ¿no? El empresario tiene todo agarrado, bien agarrado, y les permiten hacerte un contrato de un día y echarte al siguiente. Es que estamos siempre en las mismas. Y esto, vamos, lo tengo muy claro que no va a cambiar, o sea, que digan lo que digan. Si no se priorizan los contratos indefinidos, dejamos escapar a los profesionales, que es lo que está pasando. La gran evasión de talentos. Entonces, eso es lo que provocan los contratos temporales. Sí, lo que pasa que ahí estamos siempre es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? O sea, si se baja el despido, se despide más rápido, si se abarata, ¿sabes? El despido se despide más rápido, y si no, bueno, es lo contrario, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la negociación sería buena entre empresarios, los sindicatos y el gobierno. El empresario, aunque le cueste más dinero, sale beneficiado. Al final acaba teniendo buenos profesionales, con lo cual mirará mucho a quién contrata, lógicamente, pero una vez que lo contrate, pues tendrá sus ideas de que esa persona va a funcionar y de que no será tan posible ni tan probable el despido, con lo cual creo que al final saldrá beneficiado. Estoy convencido de que hay dos de las respuestas que hemos escuchado que son las que más le gustan. La de la persona que ha dicho que es inadmisible que haya tantos contratos de tan poca duración, por días, incluso por horas, y la persona que ha dicho que sin contratación indefinida se escapa mucho talento. ¿Acierto o me equivoco? Bueno, las dos cuestiones o las dos respuestas van íntimamente relacionadas. Yo creo que el principal problema que tenemos en nuestro país tiene que ver con la temporalidad y la precariedad, y eso lo ha favorecido la reforma laboral, y en ese ámbito hasta la Unión Europea nos está exigiendo medidas que corrijan esa contratación eventual, esa precariedad, esa temporalidad. No puedo estar más de acuerdo con la persona que decía, oye, que lo que hay que apostar es por la contratación indefinida, y los datos están ahí. Si 9 de cada 10 contratos son temporales, si 9 de cada 10 contratos son precarios, si solo 1 de cada 10 son indefinidos, está claro que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, mucho camino por recorrer, muchas cuestiones que corregir. Y indudablemente cuando hablamos de contratación indefinida hablamos de estabilidad, cuando hablamos de contratos de horas, contratos de días,
Digo, pues estos son cuestiones que para nosotros no obedecen a ninguna justificación. Y yo creo que es momento de abordar estas modificaciones que tenemos que implantar en nuestro mercado de trabajo y que también nos está exigiendo la Unión Europea. Yo creo que si vamos por este camino, pues indudablemente mejorará la satisfacción de los trabajadores en sus empresas, pero también no tendremos los problemas que está habiendo fundamentalmente para encontrar mano de obra en algunos sectores muy precarizados y que sus condiciones de trabajo son tan bajas. Y yo creo que estas son cuestiones que ayudarán tanto a las empresas como en este caso a la clase trabajadora. ¿Sectores precarizados se refiere usted a la hostelería? Bueno, me refiero... Lo digo, no lo ha verbalizado, pero es uno de los sectores en los cuales los empresarios de la hostelería es a los que más he escuchado decir yo que no encuentran mano de obra, que no encuentran camareros, por ejemplo, o cocineros. Escuchaba el otro día al presidente de Estados Unidos cuando se quejaban algunas empresas de que no encontraban empleados para sus compañías decir, páguenles más. Pues yo creo que esto es un poco la respuesta para esa falta de mano de obra en algunos sectores de actividad, en algunas empresas. Indudablemente el sector servicios y por ello la hostelería pues son sectores y son actividades donde la contratación indefinida brilla por su ausencia, donde los contratos en la mayoría de los casos son parciales, donde sectores no solo son muy precarios, sino que en muchos casos también son feminizados. Pero hablamos también, por ejemplo, del sector del campo, en el que la precariedad también es una seña de identidad. Y nosotros creemos que esas condiciones de trabajo tan precarias son las que imposibilitan encontrar empleados y empleadas para dar respuesta a esas necesidades de las empresas. Si observamos lo que pasa también en la Unión Europea, pues vemos que, por ejemplo, en el Reino Unido hay problemas para encontrar transportistas, y esto es porque las condiciones de trabajo son muy precarias y porque seguramente los salarios son muy bajos. Hacía referencia usted también, cuando hablábamos también del IPC, a la EPA, que ha salido hoy. En La Rioja se han anotado 1.000 parados más que en la anterior EPA, creo que estamos rozando los 20.000, puede ser. ¿A qué cree que se debe? No es una cifra alarmante, evidentemente, después de muchos meses de caída, pero es la primera vez en la que se rompe esa tendencia. ¿A qué cree que se debe esta circunstancia, cuando además en el resto de España el resultado ha sido en positivo, no como en La Rioja, que ha sido en negativo? Pues la verdad que nos han sorprendido los datos. Cuando yo los valoraba esta mañana, precisamente aludía a esta cuestión que tú planteabas, y es que vamos en línea contraria a lo que estaba pasando en los anteriores trimestres, en línea contraria a los datos de paro registrado en nuestra comunidad, e incluso en línea contraria a lo que está pasando en el ámbito nacional. Y si tenemos que buscar explicaciones a estos datos, pues seguramente las encontramos en que fundamentalmente en el verano y en el sector de agricultura, que es donde más ha crecido el desempleo, pues han finalizado algunas campañas y parece que esa puede ser una de las claves. También en el sector servicios, en la construcción y la industria, ha aumentado el desempleo, y esto también nos ha sorprendido y seguramente viene motivado por ese periodo estival en que muchas empresas pues echan el cierre, y ahí también ha podido haber también puede haber explicaciones a estos datos que hemos conocido hoy. Pero es indudable que en la mayoría de las comunidades autónomas, y lo hemos vivido en los meses anteriores, se está produciendo una reactivación de la economía, una reactivación de la actividad y una recuperación del empleo. Yo creo que vamos por buen camino, porque hemos sido capaces fundamentalmente de controlar las consecuencias de la pandemia gracias a la generalización de las vacunas, y yo creo que en los próximos meses la recuperación será un hecho en todos los sectores de actividad. ¿No cree que puede ser una fase de destrucción de empleo después de que los ERTEs enmascararan una situación que a lo mejor podía no ser del todo real? O sea, que ahora los ERTE ya se van acabando y esa recuperación del empleo por parte de las empresas se convierta a los pocos días en un despido. Algunos de los ERTEs que hay presentados en nuestra región, que hay presentados en nuestro país, pues es indudable que afectan a empresas que van a tener dificultades seguramente insuperables en el futuro.
Si una empresa, y pongo algún ejemplo, en sectores de actividad en los que la recuperación es un hecho, como por ejemplo el sector de peluquería, el sector de talleres de reparación, sigue habiendo personas en ERTE, y lo estamos viendo en los datos que nos facilita en este caso la administración, pues es indudable que ahí hay un problema estructural que no coyuntural. Nuestro temor es que fundamentalmente no los ERTE se puedan convertir en ERES en los próximos meses, sino que fundamentalmente en algunos sectores, y hablo afectados por el aumento de las materias primas, por el aumento del coste de la energía, por la falta de suministros, pues se produzcan ajustes de empleo que a nuestro juicio tienen que ser temporales, pero que desgraciadamente se pueden convertir en despidos si finalmente esa situación no es capaz de superar la empresa. Yo creo que la mayoría de los trabajadores ya han retornado a su puesto de trabajo y los datos están ahí, y no me cabe duda de que en la mayoría de las empresas y la mayoría de los trabajadores podrán retornar a su puesto de trabajo, porque la recuperación es un hecho en la mayoría de las actividades. En esos casos en los que usted se está refiriendo de la crisis de los suministros de materiales, que posiblemente no acabe en meses y tenga unas connotaciones y unas consecuencias bastante problemáticas en nuestro país en los próximos meses, ¿cuál es la actitud que va a tener el sindicato, en este caso UGT? Pues si hay que ir a los ERTEs, como se refería antes. Pues la misma que ha tenido durante la pandemia y la misma que hemos tenido en otras crisis por las que hemos pasado hace años. Nosotros siempre hemos sido un sindicato negociador, siempre hemos sido un sindicato que ha dado respuesta a aquellos problemas y a aquellas necesidades por las que han pasado algunos sectores, y es indudable que la falta de materias primas puede ocasionar problemas en sectores y en empresas concretas por esa imposibilidad de producir. Nuestra actitud va a ser la que hemos tenido siempre, negociadora, exigente cuando lo hemos tenido que ser, pero sobre todo útil a la clase trabajadora para dar respuesta a esa demanda, a esa necesidad, a ese problema. Y ahí yo creo que nuestro sindicato, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, tiene una historia dilatada de negociación, de movilización, de presión, pero sobre todo de acuerdo. Y yo creo que ahí es donde va a estar mi sindicato, atendiendo esas necesidades, resolviendo problemas y ayudando a aquel que lo necesita. En todos estos problemas de nuestro mercado laboral, lógicamente, pues hay muchas causas para todos ellos, pero hay uno que siempre los sindicatos ponen sobre la mesa, y también la patronal, que es la formación. Yo no sé si la formación en este país, en España, y no sé si en La Rioja de una manera especial o no, la formación se encauza de una manera correcta. Bueno, es indudable que tenemos un déficit de trabajadores formados, sobre todo en actividades pues que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la economía verde, y yo creo que aquí tenemos un reto que afrontar en los próximos años, de sobre todo formar a esos trabajadores y trabajadoras que tienen que resolver esas nuevas necesidades del mundo empresarial. Indudablemente yo creo que las políticas activas de empleo tienen que dar respuesta a estos déficits de formación que hay fundamentalmente en algunas actividades, y también tiene que jugar un papel fundamental la formación profesional, que ahora está sujeta a modificaciones legislativas por parte del Gobierno. El último plan de empleo y formación profesional que acordamos con el Gobierno hablaba precisamente de las políticas activas de empleo, de cómo dar respuesta a las políticas de orientación, de formación, de cualificación y sobre todo de colocación de los desempleados y desempleadas riojanos, y también cómo apostar por la acreditación de las competencias y los certificados de profesionalidad. Yo creo que este es el camino para el futuro, y sobre todo que los trabajadores y trabajadoras entiendan que la formación es clave para el futuro, que la formación va a ser imprescindible si queremos afrontar con garantías los próximos años. ¿Falta conciencia en el trabajador de la necesidad de la formación? Pues seguramente en algunos casos sí, pero yo creo que también falta conciencia en los empresarios. Si una empresa no es capaz de entender que es fundamental la formación permanente de sus trabajadores, pues seguramente se quedará atrás.
si una empresa no es capaz de dedicar una parte del tiempo productivo a formar a su plantilla, pues seguramente al final no será capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mundo del trabajo. Yo creo que ahí tanto empresas como trabajadores tenemos que entender que la formación es el futuro. ¿No le da la sensación de que siempre llegamos tarde a la formación? Me refiero, usted hacía referencia hace un momento a que ahora estamos en la fase de las nuevas tecnologías, la digitalización. Claro, hay que formar ahí, pero tenemos que dar el salto hacia el nuevo reto de la formación posiblemente sin habernos terminado de formar en el reto anterior, o sea que llegamos tarde de reto a reto. Pues puede que lleve razón, que en algunos momentos da la impresión de que llegamos tarde, pero yo quiero pensar que también en los últimos años se ha hecho un esfuerzo extraordinario en apostar por la formación reglada, por la formación para el empleo y sobre todo creo que tenemos una población, una ciudadanía, unos jóvenes los mejores preparados de la historia, y lo que no encuentran son oportunidades de empleo en nuestro país que han tenido que ir a buscar fuera. Pues yo creo que ahí también tenemos un reto por delante importantísimo en retornar ese talento y sobre todo en dar respuesta a esas demandas que lo son de los jóvenes referente a sus condiciones de trabajo, referente a sus empleos, referente a la estabilidad que necesitan en esos empleos. Y yo creo que aquí también, independientemente de la formación que tendremos que seguir trabajando, pues yo creo que también debemos apostar claramente por esa generación que seguramente, como decía, es la mejor formada de nuestra historia y que no ha encontrado respuesta a esas necesidades y a esos anhelos que tenía de encontrar empleo en su país. La verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero quedan muchos asuntos, o quedarían muchos asuntos para abordar en esta entrevista, pero no quiero acabarla, sin lugar a dudas, sin hablar del tema de las pensiones, un problema de presente, pero mucho más de futuro, porque se está debatiendo realmente sobre las pensiones del futuro, sobre los pensionistas de dentro de 15 años. Los de hoy centran el foco con las revalorizaciones de las pensiones, pero parece que hay más preocupación en el debate político actual por los pensionistas de hoy que por los pensionistas de dentro de 15 años. Indudablemente nosotros queremos reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno, sobre todo a la hora de apostar claramente por el sistema público de pensiones. Yo creo que el acuerdo que se llegó con los agentes sociales en aquellos dos aspectos para nosotros más perjudiciales del año 2013, que nosotros lo valoramos como muy positivo. La revalorización de las pensiones conforme al IPC era una de las cuestiones que veníamos reivindicando desde los agentes sociales desde hace años, y para nosotros esto es tremendamente positivo, igual que lo es la derogación del factor de sostenibilidad, un factor de sostenibilidad que seguramente iba a provocar que en los próximos años las pensiones se pudieran reducir en torno a un 30%. Pero yo creo que nuestro sistema público de pensiones tiene un problema no de gasto, y ahí están los datos, pero para compararnos con el resto de países de Europa, sino de ingresos, y ahí yo creo que es donde debemos actuar. Cuando se habla de que el factor de equidad intergeneracional debe dar respuesta a esas nuevas necesidades que va a tener el sistema público de pensiones en los próximos años, pues nosotros partimos de algunas premisas, y quiero dejarlo bien claro. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores no vamos a aceptar un retraso en la edad de jubilación. Nos parecen que algunas manifestaciones por parte del Gobierno pues no han sido acertadas. Cuando se habla de que hay que trabajar más entre los 55 y 75 años, pues nosotros creemos que esto no es el camino. Para nosotros es imprescindible, por ejemplo, apostar por el contrato relevo, que es el que va a posibilitar que un trabajador joven, una persona joven, pueda encontrar un puesto de trabajo acorde a sus necesidades, y que alguien en esa edad pueda pasar de forma parcial a edad de jubilación. Y nosotros creemos que estos son elementos que tenemos que abordar en esa mesa de negociación que tenemos abierta con el Gobierno, pero sobre todo hablando de cómo financiar de forma suficiente el sistema público. Nosotros, por supuesto, y ya lo hemos dejado también muy claro, no apostamos por los sistemas privados de pensiones, porque creemos que ese no es el camino. Y en esa mesa de negociación que tenemos abierta con el Gobierno, confiamos que podamos dar
respuesta a estas cuestiones que indudablemente, como tú decías, pues nos plantean dudas de cara al futuro. La EPA hoy revelaba también otro dato preocupante, un altísimo porcentaje, no solo no baja, sino que sube el porcentaje de los jóvenes que no tienen trabajo, con una edad ya avanzada. O sea, si alguien con 30 y tantos años todavía no ha logrado tener casi en muchos casos una cotización de unos poquitos años, difícilmente va a llegar a los 65 o 67 habiendo cotizado todos los años que se le exigen legalmente para poder tener una pensión cuando les llegue el momento. Con este escenario los jóvenes, desde luego, perspectivas no tienen, ni desmotivación toda la del mundo. Pues es cierto, yo creo que los jóvenes al final, el principal problema es que no encuentran trabajo, es que no encuentran empleo. Y no podemos soportar en un país moderno como el nuestro tasas de desempleo juvenil por encima del 40%. Indudablemente los jóvenes no solo están pagando las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica y social que se ha derivado de esta pandemia, sino que siguen pagando las consecuencias de la crisis del 2008. Indudablemente ahí los gobiernos, las administraciones, los agentes sociales y económicos tenemos que dar respuesta a esas necesidades de los jóvenes, porque indudablemente son el futuro. No es posible que alguien tenga que salir de España para poder encontrar empleo. No es posible que al final los jóvenes que están muy preparados, y lo decía antes, no puedan encontrar puestos de trabajo acorde a su formación. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una apuesta valiente en el futuro por dar respuesta a esas demandas y sobre todo por aportar soluciones. Bueno, pues no sé si la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones van a ser el bálsamo de Fierabras, van a ser la pócima mágica que necesitamos para que el empleo vaya mejor, para garantizar las pensiones en el futuro, pero vamos a desear que entre todas las partes implicadas para lograr que todo eso sea así, gobiernos, sindicatos y patronal, pues todo se encauce y llegue a un buen acuerdo. Muchísimas gracias, Jesús Izquierdo, secretario general de UGT en La Rioja, por su tiempo aquí en Punto de Encuentro, en las 7 de La Rioja, en esta larga entrevista que ojalá haya sido interesante para nuestros espectadores. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con el desarrollo de la información de hoy jueves.